¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy, pues yo no sé exactamente si va a ser una carta, pero pues me llamó hace unos poquitos días, pues bueno, como siempre, que cae en tus manos algún librillo, pues en este caso parece ser que cayó pues un libro de poemas de Ángel González, ya pues un libro un poquito viejo, ¿no? Pero bueno, lo escrito nunca se borra, pues, y entonces a lo que íbamos. Pues es curioso que uno de los poemas, pues, me llamó la atención el título y ponía Introducción a las fábulas para animales. Entonces, para animales no sé exactamente, por eso me llamó la atención, ¿no? Que no sabía si era para los animales o para gente que es muy animal o para... es una cosa que está muy poco determinada, ¿no? En ese sentido, o al menos así lo entendí. Por eso me llamó la atención e intenté, pues... bueno, pues sacarle todo el juguillo y sobre todo pues ya pensando en, pues, o distorsionando un poco la imaginación, y como casi siempre estamos llevando las cosas por el camino que todos ustedes saben, pues siempre relacionas un poco o te acuerdas de la niñez y te vas haciendo preguntas que el por qué a nosotros, a los chicos o en todos los países del mundo y en todas las culturas, casi siempre se nos han dicho muchísimas fábulas, donde en lugar de haber personas humanas, normalmente pues siempre había animales. Y casi siempre, o bien por su aspecto, o bien por su característica, o bien por la sabiduría popular que les han puesto esa etiqueta, pues salían unos u otros animales, pero siempre con el afán de hacer una educación informal, como hablábamos, ¿no? Hablando pedagógicamente, ¿no? De tal manera que, bueno, pues en ese sentido, cuando éramos tan críos y tal, pues bueno, pues se nos contaban esos cuentos, esas fábulas con esos animalitos, y evidentemente pues eso nos servía pues muchas veces pues para despertar emociones, otras veces para intentar inhibir esas emociones, y en definitiva cuenta pues el ir un poco encauzando o ir remodelando ese tierno arbolillo que va creciendo y que, claro, alguna de las ramas pues se desvía un poco y cataclás, ¿no? Con lo que hemos ido un poco escenificando pues a lo largo de estos tiempos, ¿no? Entonces está claro que siempre relacionando un poco estas fábulas de animales con lo que es medicina natural y sobre todo lo que es acupuntura y con lo que es el hombre mismo. Entonces siempre voy a relacionar en este caso, pues luego iremos diciendo, iremos leyendo más que nada, y ustedes me perdonarán por este atrevimiento, pues este poema para ver qué conclusión sacamos y por supuesto cómo lo podemos relacionar con otro montón de cosas que hemos ido diciendo aquí, ¿no? De tal manera que como conclusión o como prefacio a todo lo que vamos a estar un poco desglosando hoy, pues está claro que ahí nos sale otro refrán, ¿no? En el sentido de que tantas veces oído, en el sentido de que, bueno, en todos los sitios parece ser que cuecen las habas, ¿no? De tal manera que ya hablábamos en otra ocasión que, bueno, pues una de las formas de enfermar o por las que se diferencia el hombre racional de los animales supuestamente irracionales es que él tiene el capítulo de las 7 emociones y los 5 deseos. Entonces eso dicen siempre medicina antigua, o dice acupuntura tradicional, o dicen los viejos y los sabios, ¿no? O los maestros. Entonces, en ese sentido, pues también en nuestra propia cultura, pues digamos, europea, pues aquí, o religiosa, o católica, pues lo que queramos, ¿no? Pues una de las formas por las que el hombre se puede quedar por dentro es a base de esos 7 pecados capitales que también intentamos desglosar un poquito y dar esa opinión o intentar tener esa relación como la dimos en su día, ¿no? En otra carta blanca, creo. Entonces, a mí me llamó la atención por qué, porque las personas o nuestros mayores siempre nos han intentado, y vuelvo otra vez al tema, pues siempre ejemplarizar una supuesta, digamos, conducta humana o una educación en casa, digamos así, a base de una base familiar, o para tener una base familiar fuerte, un gran tronco, para luego tener otra clase de educaciones fuera de la casa, que siempre ejemplarizar algunas conductas y algunas educaciones primarias, pues a base de fábulas y de cuentos donde había precisamente o cuyos
protagonistas eran unos animalitos. Entonces ahí se montaban unas charlas y unos diálogos, y hasta incluso pues cuando mis hermanas mayores o mis padres me contaban, escenificaban, hacíamos allí, o me hacían unos teatros que a mí muchas veces pues primeramente me daban muchísimo miedo, pues sentía o tenía la necesidad de muchísimo recogimiento, y luego yo me hacía pensar, y luego hasta el final, pues ya muy poquito a poco, pues ese cuento pues daba digamos, como un pequeño resumen en que yo pues ya quedaba con una cara como muy feliz, ¿no? Pues era un teatro familiar estupendo donde siempre te inculcaban o te enseñaban algo, ¿no? Entonces es curioso que este autor, Ángel González, me llamó mucho la atención. Entonces, precisamente por este título, Introducción a las fábulas para animales. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a leer, aunque aquí habría muchas más personas que lo harían muchísimo mejor, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y dice así, durante muchos siglos, la costumbre fue esta: aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta, de solemne ademán o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios como el ser al que glosaban. La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia a asnos y leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales, al imaginativo y sutil griego, al severo romano refinado, al refinado europeo, al hombre occidental, sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, algún matiz de la conducta humana que acaso pueda ser educativo para las aves y para los peces, para los celentéreos y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura, y el hombre dejó atrás la adolescencia, y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro para que el perro sea más perro, y el zorro más traidor, y el león más feroz y sanguinario, y el asno, como dicen que es el asno, y el buey más inhibido y menos toro. A toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miras financieras o teológicas, o por amor al arte simplemente. No cesaré de darle este consejo: que observe al Homo sapiens y que aprenda. Entonces, bueno, por supuestísimo que a mí personalmente pues me encanta, y bueno, y pues me despierta grandes cosas, ¿no? Otra cosa es la pedrada que les acabo de dar, pues leyendo pues tan mal, ¿no? Que aquí podría haber otra persona que lo haría sin duda muchísimo mejor. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, digamos que, bueno, pues esto es de una forma muchísimo más bonita y por supuesto más poética de intentar, pues bueno, pues decirles pues todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, claro, para el hombre, decíamos, o una de las formas de enfermar, o más que nada, que lo que intentamos es que ustedes, con toda la libertad personal o individual y social que puedan tener, pues lógicamente pues que vayan aprendiendo para precisamente no ir enfermando por ese capítulo tan importante como es el tema de deseos, de los 5 deseos y las 7 emociones, y por supuesto sin contaminar con ninguna raíz religiosa de absolutamente ningún tipo, por el tema que estuvimos hablando de los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces está claro que cuando hablábamos del hombre, pues que tiene o está recorrido por toda su topografía pues por 12 meridianos, y que esos 12 meridianos correspondían a 12 órganos importantes, a su vez que esos órganos o esos meridianos pues tenían un animal simbólico que los más antiguos, pues en sus pensamientos y en sus fines, digamos, educativos o de enseñanza, e incluso para la gente más popular, pues intentaban dar a ese meridiano para entender, una vez que tenían tantísimos datos y tantísima experiencia, para entender precisamente pues cómo funcionaba ese cuerpo o cómo se podría ir resquebrajando esa salud o esa armonía tan importante que
está en la armonía precisamente de las energías, digamos, de los 12 órganos importantes, o cómo esos 12 animales, cada uno con su característica, podía vivir de una forma armónica también, pues dentro de, digamos, para que ustedes lo entiendan, de un espacio tan supuestamente pequeño como es el cuerpo, ¿no? Entonces eso ya hace falta muchísima imaginación, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros hablábamos, por un simple ejemplo, cuando hablábamos de vesícula biliar, entonces vesícula biliar, por supuestísimo que ya sabemos que es esa bolsita que está en el sistema hepático, digamos así, que es la que recoge todos los ácidos que vienen del hígado, los recolecta y que es importantísima pues para que eso desemboque en el duodeno y así pues hacer un poquito mejor la digestión, emulsionar grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sabemos. Pero por otro lado, eso es hablando un poco fisiológicamente, también tiene una característica de una energía, o incluso pues tiene otra característica, siempre referido para entender todo ese concepto, pues poníamos a ese animal simbólico, que era el tigre. Entonces, evidentemente, el tigre, pues ya los habremos visto pues, por televisión en el zoo y en muchísimos más sitios, ¿no? Que pues, es un animal pues, muy fiero, pero tiene una característica que es, nos puede llamar la atención, ¿no? Que es que casi nunca se le puede ver, digamos, cuando está en su medio natural, y sin embargo él es capaz de estar viendo pues todo su territorio, sabe perfectamente en cada momento qué es lo que pasa en su territorio, de tal manera que, bueno, pues lo controla, digamos así, ¿no? Y evidentemente cuando tiene hambre, pues es un animal fiero, entonces mata muy rápido, y otra cosa fundamental es que, hablando de vesícula biliar, nos damos cuenta que yo jamás he visto a un tigre hacerse un filete a la plancha, o cuando come carne, pues pasárselo vuelta y vuelta en su punto, o más hecho o más pasado. Eso jamás lo he visto. Entonces es curioso que muchas veces cuando en clínica, pues a estas personas con estas características de alteración de ese meridiano de vesícula biliar, que sabemos que empieza en el rayo del ojo y produce uno de los síntomas, esas cefaleas que dicen que pueden ser, tenemos el conocimiento de que se pueden diagnosticar como esas jaquecas en racimo o son jaquecas vasculares, quiere decir que no las cura ni Dios en ese sentido, y venga pastillas, no tiene ninguna significación dentro de la cabeza, quiero decir que haciendo pruebas y pruebas, pues toda la anatomía de la cabeza y del ojo y del parietal y del cerebro y de todos los vasos, todo está perfectamente bien, excepto que a esa persona pues le duele muchísimo la cabeza. Y entonces, claro, ahí estamos hablando con que pues tiene esa alteración en ese meridiano de vesícula biliar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo les digo a estas personas, mire usted, cuando hemos hecho un tratamiento determinado y prácticamente han estado a una dieta muy severa, digo, pues ya, cuando están medio dado de alta, pues digo, mire usted, ahora, a partir de ahora, pues tiene que estar un mes como mínimo, o un mes o 2 meses, comiendo absolutamente todo crudo, como el tigre. ¿Usted quiere comer carne? Pues usted se zampe la cantidad de carne que quiera, pero usted no le da ni vuelta, ni rebozadita, ni ahumada, ni cruda, tal y como viene de la carnicería. Entonces ya usted inventa, ¿quiere comer eso? Pues si usted es su apetito, pero también preguntándole a su vesícula, entonces usted tendrá que comer la carne de esa manera, ¿no? Un poquito para que, bueno, para salir un poco de este tema, ¿no? Entonces, como